Hola chicas, sean todas muy bienvenidas a nuestra primera transmisión en vivo. Hoy vamos a responder preguntas sobre la escritura y la lectura. Primero vamos a ir con las preguntas sobre lectura. Me consultaban si era mejor aprender a leer con letra imprenta o con letra cursiva. Bien, antiguamente, por ejemplo, si uno ve el sistema Montessori, uno ve que en ese sistema en particular, uno enseña a los niños tanto a leer como a escribir con letra cursiva. Hay que pensar que el sistema Montessori, estamos hablando del 1910, 1915, 1920, hace 100 años atrás. Y en ese tiempo se utilizaba muchísimo la letra cursiva. Tú cuando ibas a un lugar, todo estaba escrito con letra cursiva, las cartas se escribían con letra cursiva, todo. O sea, la letra cursiva era como la letra famosa, la más importante. Entonces, desde ese tiempo, obviamente había todo un trabajo de ir transmitiendo este tipo de letra. Además, se suma que en el caso específico de la escritura, la letra cursiva, cuando tú la realizas, haces un movimiento continuo. ¿Cierto? Yo hago, por ejemplo, la M, luego la A y voy haciendo toda la letra sin frenarme prácticamente. Hasta que llego hasta el final de la palabra y a veces agrego el palito de la T o el punto de la I. Pero es un movimiento continuo. Y los movimientos continuos son más fáciles de memorizar que los movimientos que tienen cortes. En el caso de la letra imprenta, cuando tú escribes en letra imprenta, tú vas realizando cortes y los movimientos cortados son más difíciles de memorizar. No es que no se puedan aprender o que no se puedan memorizar, pero es más difícil. Entonces hay un tema de contexto, ¿no es cierto? Contexto social en cuanto a cuál era la letra más conocida, la letra más famosa años atrás. Y además en este caso lo que les menciono sobre la facilidad de memorizar movimientos continuos o discontinuos que vienen a reforzarla. Además, y aquí nos vamos y también al tema de la escritura, es más rápido escribir con letra cursiva cuando uno recién está aprendiendo. Entonces la letra cursiva es mucho más veloz al principio. De esto se han hecho evaluaciones a muchos niños, se les ha medido cuánto tardan en escribir. Pero pese a que al inicio el aprender a escribir con letra cursiva es mucho más rápido, después, a medida que tú vas creciendo, la letra imprenta se va volviendo mucho más rápida de ejecutar. Por lo tanto, suele ocurrir que hay muchas personas, muchos niños que parten escribiendo con letra cursiva, pero que después cuando son adolescentes uno mira sus cuadernos y están escribiendo con letra imprenta. Bien, eso es un poco para tener el contexto. Con respecto a la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Aprender a leer con letra imprenta o con letra cursiva? Y a la pregunta de ¿qué es mejor? ¿Aprender a escribir con letra imprenta, con letra cursiva? Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Qué será mejor? ¿Aprender a leer con letra imprenta, o con letra cursiva? Les mencionaba entonces de que era súper famosa esta letra años atrás. Por lo tanto, si tú en el colegio aprendías a leer con la letra cursiva, tú ibas a salir de la escuela o del lugar en donde te estaban enseñando e ibas a ver la letra en muchos lugares. Eso hoy en día no es tan así, porque la verdad es que la mayoría de los libros de cuentos, por ejemplo, de los letreros en las calles, están escritos con letra imprenta, no están escritos con letra cursiva. Por lo tanto, si yo enseño a leer en casa solo con la letra cursiva a mi hijo, va a aprender y practicar solamente en mi casa. Si yo luego le paso un libro, no lo va a poder leer. ¿Por qué? Porque es otra letra la que aparece en el libro, es una letra imprenta. Si va por la calle, tampoco va a poder practicar con los letreros de las calles porque son letreros en imprenta. Por lo tanto, a mi juicio, y esto es una opinión personal y la estoy fundamentando, yo creo que la mejor manera de aprender a leer es con letra imprenta. ¿Por qué? Porque así garantizo que lo que mi hijo aprendió en casa, los sonidos que yo le enseñé en casa, los va a poner en práctica
en libros, en revistas, en la calle, en donde él ande, va a estar mirando esa letra que aprendió en la casa y la va a estar reforzando y la va a estar practicando. ¿Y esto qué hace? Hace que aprendan a leer mucho más rápido. En cambio, si yo enseño a leer con la letra cursiva, mi hijo solamente va a tener oportunidades de poner en práctica lo aprendido nada más que en el momento de estudio. Porque solamente va a ver la letra, la letra cursiva, perdón, allí y nada más, ¿sí? Entonces, para mí, por un tema de contexto social e histórico que ha ido cambiando, como la letra imprenta es actualmente la letra más usada para escribir en general, ¿no es cierto? Cuando uno sale en la sociedad, en libros, revistas, etc., lo más adecuado para mí es enseñar primero con la letra imprenta. ¿Ya? Ahora, si en tu colegio, si dan exámenes libres, por ejemplo en Chile que los niños que hacen educación en casa tienen que dar exámenes libres y te exigen la letra cursiva, bueno, lo que yo te sugiero es que igual le enseñes a leer con letra imprenta, ¿ya? Y además le enseñes a leer con letra cursiva una vez que ya haya aprendido la imprenta, o la puedes ir haciendo a la par, ¿ya? Pero lo más probable es que cuando ese niño tenga que ir a dar un examen, que incluso la prueba esté escrita con letra imprenta y no con letra cursiva, ¿ya? Entonces esa es la razón por la cual yo enseño a leer primero con letra imprenta, ¿ya? Ahora, vamos a lo de la escritura. Yo les había mencionado que muchos años atrás, por ejemplo, cuando vivía María Montessori, y ella diseña su sistema de enseñanza, ella utiliza la letra cursiva y 100 años después, ahora en esta fecha, en las escuelas Montessori se sigue trabajando con material en cursiva para enseñar tanto a leer como a escribir. Les había mencionado que cuando uno realiza trazos continuos, uno memoriza mucho mejor, entonces eso refuerza el uso de la letra cursiva. Pero, ¿ya? Pasa que no a todos los niños, no porque sea un movimiento continuo y sea más fácil de aprender o de memorizar un movimiento continuo, quiere decir que para todos los niños esa letra es la más adecuada o la más correcta. ¡Ay! ¿Me dan un segundo? ¿Viene mi hijo? Lo siento. ¿Ya? Es que vino mi hijo. Ya. Quería saber qué estaba haciendo. Estoy en vivo con ustedes. Bien, entonces, letra imprenta o cursiva para enseñar a escribir. Yo lo que sugiero es que utilicen la letra que para el chico sea más fácil, ¿ya? No todos los niños van a aprender con tanta facilidad con la letra cursiva, ¿sí? La verdad es que en el tiempo la letra cursiva ha ido quedando en desuso y quienes más la utilizan son las personas que trabajan en empresas gráficas, por ejemplo, y la utilizan como una letra más bien decorativa, ¿sí? Pero ya como para comunicarnos, por lo general no utilizamos mucho. Imagínense, antes nos mandábamos cartas, nos escribíamos cartas. Hoy en día eso no es así. Hoy día usamos el mail. Y cuando yo me hago un correo, cuando escribo por WhatsApp, no escribo en letra cursiva, escribo con letras imprentas, ¿ya? Entonces lo ideal para mí es enseñar tanto a leer como a escribir con letra imprenta. Pero si te exigen para alguna evaluación, ¿no es cierto?, con lo cual tengas que certificar estudios, y si te exigen la letra cursiva, obligatoriamente la van a tener que enseñar igual. Pero para mí lo ideal sería comenzar tanto la lectura como la escritura con la letra imprenta. Y además después yo igual les sumo a mis hijos la letra cursiva, igual la tuvieron que aprender, ¿ya? Pero partimos primero con letra imprenta, ¿ya? Ahora, otro punto importante. Hay mamás que piensan, que la otra pregunta era si enseñábamos a leer primero o a escribir primero, ¿ya? ¿Qué enseño primero? ¿Primero leen o primero escriben? Voy a ir un poco a lo que es realmente escribir, ¿ya? Cuando yo hablo de escribir, estoy diciendo que ese niño está pasando un sonido a una forma gráfica, una figura, que sería la letra. Por ejemplo, casa, la C, A. Va pasando el sonido a una forma gráfica, ¿sí? A una figura, una letra.
Para que el niño pueda hacer eso, realmente primero tiene que saber leer, ¿sí? No puede primero saber escribir, ¿no es cierto? Y después saber leer. O como mucho uno podría decir, bueno, lo hacemos a la par. Aprende a escribir mientras le estoy enseñando a leer. ¿Por qué? Porque leer es saber cuál es el sonido de esa letra. ¿Sí? Si tengo la C, sé que el sonido, si está con A, es K. Está leyendo. Y tiene que saber eso primero para después poder decir, voy a escribir casa, K, el sonido, la figura es esta. ¿Sí? Espero que se entienda eso. ¿A qué voy con esto? A que escribir no es copiar letras. No es que yo tengo una letra, una figura y yo esté enseñando el trazo de esa letra. Eso es copia de letras. Eso no es escribir realmente, ¿ya? Eso es copiar letras. De hecho, nosotros, desde la parte de los profesores, pedagogos, nosotros evaluamos si el niño tiene la capacidad de copiar una letra, ¿ya? Es decir, dice casa, abajo si él puede copiar la palabra casa, que no es para nosotros netamente escribir, ¿ya? ¿Qué más? Copia las letras casa, identifica las formas, logra ya hacer la figura con la mano, hacer el trazado, el trazo, lo hace bien la copia. Además, tenemos otra cosa que evaluamos que es la transcripción, que es si ese chico pasa esas figuras, por ejemplo, dice casa en imprenta, y yo le pido que me lo escriba en cursiva. Estoy pidiendo que lo pase a otra forma gráfica o que me lo escriba todo en mayúsculas. Eso se llama transcripción. Entonces, por un lado tengo la copia, por otro lado tengo la transcripción y por el otro lado tengo la escritura propiamente tal, ¿ya? O la redacción o la escritura, en donde hago que el chico pase un sonido a una letra. Por ejemplo, los dictados vendrían a hacer eso. Ahí el chico realmente está escribiendo, está pasando lo que yo le estoy diciendo en sonidos, los está pasando a letra. Entonces, copia, transcripción y escritura o redacción no son lo mismo. ¿Ya? No son lo mismo. Ahora, uno coloquialmente, a nivel social, uno siempre dice escribir, se lo llama a todo. Siempre sé escribir, ¿ya? Pero, como les menciono, no es exactamente lo mismo. Y entender las diferencias es bueno. ¿Por qué? Porque puede ser que nuestro hijo tenga dificultades en la escritura propiamente tal, pero no en la copia, que pueda copiar bien. Y también puede ser que mi hijo pase una palabra a otra forma gráfica y que hace también bien la transcripción. O sea, mi hijo conoce bien las formas gráficas, ya con las 4 formas que serían cursiva, imprenta minúscula, cursiva, minúscula, mayúscula, disculpen, imprenta, mayúscula, minúscula. Esas son las 4 formas gráficas. Entonces yo con eso verifico que mi hijo sí conoce las formas gráficas, sí sabe cómo se escribe cada letra, ¿ya? Pero si el problema está en que cuando yo le dicto no puede pasar la forma, o sea, el sonido a una letra, entonces yo ahí digo, bueno, mi hijo en realidad no sabe escribir, ya no sabe identificar bien el sonido, y ahí el trabajo que yo tengo que hacer es otro. No es que yo a mi hijo lo voy a hacer copiar, ya, porque yo no estoy trabajando la habilidad realmente de la escritura, estoy trabajando copia. Yo lo que ahí tengo que hacer es el trabajo de dictado, ya, trabajo de dictado, reforzar la lectura, porque tal vez no recuerda bien el sonido de la letra porque no ha trabajado la lectura, ya no sabe identificar el sonido de esa forma gráfica específica. ¿Ya? Entonces, otro tipo de trabajo el que yo hago. Así que bueno, eso, chicas. No sé si se me queda alguna otra pregunta en el tintero o no. O si me quieren hacer alguna consulta también. A ver. Creo que no. Bueno, aquí hay algunas mamás que comentan que sus hijos aprendieron a leer y a escribir primero con la imprenta y que fue súper rápido. Sí, yo encuentro que es rápido. El sistema Montessori, particularmente el sistema Montessori, es súper bueno. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho sobre todo con niños muy pequeñitos, ¿ya? Pero igual uno puede ir a hacer haciendo adaptaciones. Por ejemplo, yo con mi hijo pequeño, o sea, cuando era pequeño, ahora ya está grande, pero cuando era chiquitito,
yo en vez de tener letras en cursiva, yo le compré letras de goma eva, entonces él manipulaba las letras, tenía mucho trabajo psicomotor de identificar sus formas, todas las mayúsculas, sí. Le compré en goma eva, entonces él andaba con las letras para todas partes, se las metía en latina, le mostraba una, tenía que buscarla, o sea, era identificar la forma finalmente. Después de a poquito le fui enseñando el sonido de las letras. Pero hicimos algo parecido al sistema Montessori, en donde hay un tema sensorial importante. Montessori trabaja muchísimo con los sentidos, mucho. Entonces, la parte sensorial la estábamos cumpliendo, pero no lo estábamos haciendo con letra cursiva, lo estábamos haciendo con letra imprenta mayúscula. Entonces, mi hijo aprendió a escribir primero con letra imprenta, ¿ya? Mayúscula. Y digo, aprendió a escribir no porque aprendiera a hacer el trazado. En realidad, él tomaba después letras de imán y escribía palabras y escribía frases, escribía oraciones con las letras de imán, aunque no supiera trazarlas, ¿ya? Así que podría decir, mi hijo no sabía escribir. No, sí sabía escribir. Lo hacía con estas letras y en un teclado lo podía hacer también perfectamente. Por eso les hablo de que copiar y escribir no es lo mismo. Así que eso. Ya, chicos o chicas, nos vemos en un siguiente vivo. Si tienen consultas, me las pueden hacer también en los comentarios. Para quienes están en nuestro grupo de WhatsApp, también me pueden hacer preguntas en el grupo de WhatsApp y yo apenas pueda tomarme un tiempito como ahora, que de hecho bajé hasta con mi café para poder responderles. Para mí es un gusto poder aportar, ayudarles en lo que más pueda, ¿ya? Así que eso. Muchos cariños. ¿Qué más? Les voy a dejar en los comentarios igual el link de nuestro grupo de WhatsApp por si se quieren sumar, ¿ya? Eso, es gratuito, no hay que pagar nada. Y hacemos ahí un grupo importante de papás, profesionales también, hay profes, hay especialistas en educación también en el grupo. Y ahí vamos aportándonos en el área de la inteligencia lingüística. Muchos cariños, nos vemos.